¿Qué tanto sabe el Vaticano acerca del fenómeno ovni? O más interesante aún, ¿qué tanto ha ayudado el Vaticano a ocultar acerca de este fenómeno colaborando con las diferentes potencias mundiales? Una información muy interesante a compartir es la participación de la Iglesia Católica en el encubrimiento del fenómeno ovni, incluso con la participación directa de uno de sus papas. Y es que para nadie es secreto que prácticamente la religión, la Biblia, la Iglesia, el Vaticano está ligado al fenómeno ovni prácticamente desde sus inicios. Pero resulta muy interesante cómo sus papados han estado vinculados a este fenómeno sin que estas noticias se vuelvan verdaderamente populares. Por ejemplo, en el caso de Pablo VI, bien se sabe ahora gracias a la confirmación de ciertos documentos e información filtrada de la Santa Sede que este papa discutió en más de una ocasión con algunos miembros de la Iglesia Católica acerca de ellos mismos aceptar la vida extraterrestre, preguntándose si era momento de divulgar la información que ellos tenían, porque uno de sus grandes temores es que evidentemente el planeta, los seres humanos no estemos listos para esta verdad y que pudiese haber una especie de catástrofe social en dado caso de que uno de los poderes fácticos más importantes de la sociedad, como sería la Iglesia Católica, confirmada la vida extraterrestre y la posible llegada de seres alienígenas a nuestro planeta. De igual forma, uno de los casos más formidables acerca del fenómeno ovni dentro de la Iglesia Católica está el caso de Juan XXIII, prácticamente un papa que tuvo un cuarto contacto, y así es como lo cuenta una de las personas de su confianza de este papa, en donde en una noche prácticamente un platillo volador en la casa de descanso del papa Juan XXIII descendió en su patio, seres extraterrestres bajaron y se comunicaron directamente con el Papa y durante mucho tiempo tuvieron un diálogo. Cuando esta persona de confianza confrontó al Papa Juan XXIII una vez que estos seres extraterrestres se habían ido, de qué era lo que habían presenciado, el Papa Juan XXIII solo supo decir: son nuestros hermanos de las estrellas. Este es uno de los casos de cuarto contacto más importantes de la historia y evidentemente uno de los más importantes ligados a la iglesia. Pero ahora, lejos de hablar de simples avistamientos, cuartos contactos, comunicación o archivos, tendríamos que preguntarnos, dentro de la conspiración para ocultar la verdad ovni, ¿qué tanto ha participado la Iglesia Católica? ¿Cuánta información privilegiada ha tenido y cuánta de esta información la ha compartido con los poderes, digamos, mundiales, con las superpotencias que durante mucho tiempo se han encargado en encubrir precisamente la verdad de la vida extraterrestre? Durante la carrera electoral en donde Hillary Clinton aspiraba a ser la presidenta de los Estados Unidos, John Podesta prácticamente fue su líder de campaña. En esa época, evidentemente, uno de los escándalos fueron ciertos documentos y ciertos correos electrónicos que salieron a la luz, precisamente comunicación directa con Hillary Clinton. Esto fue muy interesante porque ya de por sí los Clinton están muy ligados al fenómeno extraterrestre. En más de una ocasión ellos se han visto muy abiertos de hablar de este fenómeno y han intentado en varias ocasiones tratar de desclasificar los archivos norteamericanos en cuanto al fenómeno ovni se trata. Pero uno de esos correos dirigidos directamente a este señor, a John Podesta, fue uno de los más interesantes a estudiar porque estaría ligado directamente a uno de los encubrimientos más importantes del fenómeno ovni del pasado, en donde podríamos empezar a vincular a la Iglesia Católica, prácticamente al Vaticano. Dicho correo enviado a John Podesta fue enviado por el ex astronauta Edgar Mitchell, un hombre que en varias ocasiones habló del fenómeno ovni, incluso sus experiencias en el espacio y la gran afirmación de que seres extraterrestres ya vivían en nuestro planeta y que la NASA lo sabe. En este correo, Edgar Mitchell habla de uno de sus compañeros, uno de sus colegas astronautas de nombre Terry McFly. Este hombre prácticamente, según Edgar Mitchell, era católico y estaba muy conectado precisamente con los grandes poderes del Vaticano. Para ser directo, según Edgar Mitchell, él tenía una comunicación privilegiada con los líderes de la Iglesia Católica. En este correo, este astronauta le decía a John Podesta que si se quería liberar archivos que estuvieran en poder del Vaticano, precisamente su ex compañero, su colega astronauta, podría ser uno de los vínculos más importantes para llegar a la iglesia y solicitarles que sean ellos los primeros en desclasificar los archivos extraterrestres ocultos precisamente en la biblioteca secreta del Vaticano.
Ahora, todo esto hubiera quedado en una anécdota más, ¿no? Ya saben, información filtrada en Internet y que seguramente pasaría al olvido. Sin embargo, en el 2023, el señor David Grosh, un ex miembro de la inteligencia de los Estados Unidos, fue al Congreso norteamericano a hablar del fenómeno OVNI y de cómo el Pentágono ha rescatado naves estrelladas alrededor del mundo y también ha rescatado a los tripulantes de dichas naves a los que él se refirió como no humanos, o sea, abiertamente estamos hablando de seres extraterrestres. Pero una de las tantas declaraciones que hizo el señor David Grosh precisamente vinculaban al Vaticano y a uno de los papas más famosos e importantes de su historia, no solo en la participación del encubrimiento, sino en la colaboración con el gobierno de Estados Unidos. Atención con esto, facilitándole restos de una nave extraterrestre y probablemente restos de los tripulantes de la misma. El 13 de junio de 1933, según la información, un ovni se estrelló cerca del lago Maggiore en Italia, en una época donde Benito Mussolini estaba en el poder. Según esto, el ejército pensó precisamente que se trataba de alguna especie de nave con una nueva tecnología alemana o algún armamento. Aparentemente este objeto fue obviamente remolcado a un lugar seguro junto con los tripulantes y hasta este punto ya nada más se supo acerca de este ovni. Durante mucho tiempo se especuló si es que este objeto volador no identificado pues había llegado, digamos, a manos del ejército alemán o qué había hecho Mussolini con él. Sin embargo, ahora se sabe que aparentemente este objeto volador, rescatado en 1933 por el ejército de Benito Mussolini, llegó a los Estados Unidos y probablemente también con los restos de sus tripulantes. Pero lo más sorprendente es enterarnos que aparentemente quien facilitó la llegada de este objeto al país norteamericano, quien hizo la ruta y facilitó todo este intercambio de información, fue ni más ni menos que el Papa Pío XII, lo que dejaría en evidencia que ya en esas instancias y en esos años el gobierno norteamericano y el Estado Vaticano ya tenían alguna especie de acuerdo para intercambiar información sobre el fenómeno ovni y la vida extraterrestre y por lo que podemos también de alguna manera deducir intercambiar evidencias de ovnis estrellados o cuanto documentos se pudiesen compartir entre ellos que demostrara la existencia de vida fuera del planeta Tierra, pero sobre todo de la visita de alguna civilización alienígena. Ahora, para muchos ufólogos, la intriga es ¿y cómo se apoderó la Iglesia Católica de este objeto volador y de sus tripulantes? ¿Estaba en manos de Benito Mussolini? ¿Cómo es que llegó al conocimiento y al poder y a las manos de Pío XII? Esa es una de las dudas que seguramente no encontraremos respuesta pronto y que muy probablemente todo esto esté en los archivos secretos de la Biblioteca Secreta del Vaticano. Y esto sería sumamente interesante de resolver cómo es que la Iglesia Católica puso sus manos en este objeto volador no identificado, prácticamente estrellado en nuestro planeta en 1933 y facilitó su llegada al gobierno de Estados Unidos. Evidentemente, algunos ufólogos han propuesto algunas hipótesis y una de ellas es la siguiente. Nosotros hemos creído en los últimos años que es Estados Unidos quien maneja la gran mayoría de la información del fenómeno ovni y que es esta superpotencia la que dirige y orquesta y manda en cuanto al encubrimiento de la vida extraterrestre se refiere. Sin embargo, algunos ufólogos proponen que quizá todas estas superpotencias en realidad están trabajando, o sea, son colaboradores y trabajan precisamente rindiéndole cuentas al Estado Vaticano. Aparentemente, según algunos ufólogos, creen que quien verdaderamente maneja los hilos del secretismo y del encubrimiento y tiene verdadera información privilegiada del fenómeno extraterrestre no son otros sino que la Iglesia Católica. Y al final de cuentas, hasta que la Iglesia Católica no decida desclasificar todos sus archivos y aceptar la verdad y decirle al mundo que la vida extraterrestre es una realidad y que hemos sido visitados por ovnis, ninguna superpotencia lo va a hacer porque prácticamente la Iglesia Católica es la que rige y manda en cuanto al encubrimiento del fenómeno ovni y del fenómeno extraterrestre. ¿Tú qué opinas de este caso?